Buenas noches, sean ustedes. Eh, Les saluda a su servidor Jorge Humberto Navarro Palomeque, con el gusto de estar nuevamente compartiendo con ustedes esta nueva asignatura que lleva por nombre Clínica Procesal. En esta materia, pues, veremos un contexto muy específico, muy importante, que tiene como resultado, pues, toda esa eh, cúmulo de actividades procesales que se van a llevar a cabo dentro del procedimiento, ¿verdad? Bien, vamos a empezar primero haciendo una remembranza, considerando pues a partir del 18 de junio del 2008 que tuvimos una reforma constitucional. Yo considero que una de las más importantes en nuestro país, que dio paso a el modelo que actualmente estamos desarrollando, que es el modelo de corte penal acusatorio y adversarial, ¿sí? Y recordando pues que fue publicado en esta fecha que acabo de mencionar, 18 de junio del 2008, en el Diario Oficial de la Federación, ¿verdad? Donde se reforman 10 de los artículos constitucionales, ¿sí? 7 en materia de seguridad, uno en cuestión del Congreso de la Unión, de la injerencia, de la facultad que da el Congreso de la Unión para legislar en materia de delincuencia organizada, y tenemos también el 115 constitucional, ¿verdad? Apartado B, fracción 13, ¿sí? Bien, haciendo una remembranza, tenemos a partir del 16 constitucional hasta el 22 materias de seguridad jurídica, 16, 7, 18, 19, 20, 21 y 22, ¿sí? Materia de seguridad. El 73, ¿sí? Fracciones 21 y 23, facultades que nos da el Congreso para legislar en materia de delincuencia organizada. El 115, fracción 7, ¿sí? Acerca pues de los municipios, la facultad que tienen los municipios de ejercer sus propias leyes y sus reglamentos, y asimismo de la forma en la que las policías municipales dependerán propiamente dicho de un presidente municipal. Por último tenemos el 123 apartado B, fracción 13, que habla precisamente de todos los servidores públicos, llámese policías, llámese ministerios públicos, ¿verdad? Al momento de realizar y peritos, también los peritos, una evaluación, ¿sí? Así en términos generales, y no cumplan con los requisitos, van a poder ser separados de sus puestos, de sus cargos, de sus áreas, y si obviamente se va a un proceso judicial sin que en ninguno de los casos proceda su reintegración al puesto, ¿verdad? Eso nos decía a un principio el espíritu de la reforma, no era pues generar todo este trasiego hacia los servidores públicos, pero sin embargo pues estuvo haciendo a partir de los exámenes de control y confianza, y posteriormente a esto tuvo una reforma en la cual modificó ciertas cuestiones, porque desde luego traía como resultado violación de los derechos humanos de los servidores públicos, ¿verdad? Y a partir de ahí entonces, partiendo desde ese contexto, ¿sí? Como un punto de partida para poder ir colocándonos en un contexto jurídico, ¿sí? Bien, les comentaba, a partir pues ingresamos a un modelo de justicia penal llamado acusatorio, ¿sí? Este sistema separa las funciones de investigar, de acusar y de juzgar, ¿verdad? Entonces, a partir pues de esta reforma, y en el artículo 20 de la Constitución nos habla de un eje principal, ¿sí? En su apartado A nos habla de 5 principios rectores constitucionales, ¿sí? Principios rectores constitucionales nos maneja 5, ¿sí? El principio de continuidad, ¿sí? El principio de concentración, el principio de contradicción, el de inmediación y el de publicidad, en el orden que lo quisiéramos mencionar. Yo normalmente, por un orden cronológico, lo manejo para que se identifique de tal manera, así como el PIC, ¿verdad?
PICC, publicidad, inmediación, continuidad, contradicción, concentración, ¿sí? Bien, hablar pues también de que a partir de este modelo de justicia penal, de acuerdo al artículo 211, está dividido en 3 etapas procesales, ¿sí? Bien, la etapa de investigación, ¿sí? La primera etapa, ¿sí? De acuerdo al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Que tiene un objetivo esta etapa, ¿sí? ¿Cuál es ese objeto? Ese objetivo, que el Ministerio Público reúna pues todos los indicios, llamémosles ya en este proceso datos de prueba, ¿sí? Para que pueda esclarecerse los hechos. Y en su caso, todos los datos pues de prueba que mencionamos para poder sustentar el ejercicio de la acción penal y la acusación contra el imputado. Asimismo, la reparación del daño. Si nos vamos al artículo 213, nos habla precisamente del objeto de la investigación. Estamos hablando del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y a partir pues de aquí, de esta parte que comentamos y partiendo desde este preámbulo, ¿sí? Tenemos que en este mismo artículo 20, que se dice que es la columna vertebral de donde se generaron todos estos actos precisamente para que sea garantista el sistema, nos habla de 4 fines, ¿sí? O 4 principios del procedimiento penal. Número 1, el esclarecimiento de los hechos. Número 2, por eso se tiene que llevar a cabo una buena investigación. Número 2, ¿sí? Proteger al inocente. Número 3, que el culpable no quede impune. Y número 4, que los daños causados por el delito puedan ser reparados. Asimismo, en la etapa de investigación les comentaba que tenemos una subdivisión en la investigación. Se va a dividir en de investigación inicial y complementaria. Bien. En la etapa de investigación inicial, ¿sí? En la etapa de investigación inicial, y tenemos pues ese contexto que les mencionaba, ¿sí? A partir de una denuncia, ¿sí? De una querella o de cualquier otro requisito, ¿sí? Pues el Ministerio Público llevará la conducción y mando de la investigación, ¿sí? En la etapa complementaria, bien, nos dice que tiene por objeto pues que una vez que se realizó la investigación, se van a llevar diferentes etapas del procedimiento que vamos a ver más adelante, ¿sí? Bien, tenemos la etapa intermedia o de preparación a juicio, ¿sí? Que en esta etapa tiene por objeto, pues, el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, ¿sí? Y que a partir de ahí, ¿sí? Se van a depurar o se pueden depurar también todos estos hechos, ¿sí? Así como todo lo que fue controvertido, ¿sí? En materia de juicio. Tiene su fundamento el artículo 334 que vamos a estar viendo cada uno de los contextos. Ahorita estamos generando pues un preámbulo. Y la etapa de juicio, sí, que el juicio es la etapa pues de decisión en las cuestiones esenciales del proceso y se realizará pues sobre la base de la acusación, ¿sí? ¿Quién realiza la acusación? Ahora en este nuevo modelo de justicia penal, pues el Ministerio Público y el que acusa estará obligado a demostrar principio general del derecho, ¿verdad? Y se realizará sobre la base de la acusación, les comentaba, en la que pues se deberá asegurar, sí, de forma efectiva la vigencia de los principios que ya mencionábamos, sí, y que los vamos a abordar más adelante, el principio de publicidad, de inmediación, de continuidad, de contradicción y de concentración, ¿verdad? Bien, es importante pues que dentro de estos contextos vayamos generando, ¿sí? Una serie de contextos vinculados a todo este procedimiento. La etapa de investigación les comentaba que se divide en investigación inicial y complementaria, la etapa intermedia, ¿sí? Se divide en oral y escrita, y la etapa de juicio, pues ahí nada más tiene una etapa que es precisamente en la cual trae como resultados 2 aspectos, ¿sí? Lo que viene siendo o 2 resoluciones o 2 sentencias que ahora se le llama fallo condenatorio o fallo absolutorio.
los fundamentos en la etapa de investigación, artículo 211, en la etapa intermedia, artículo 334, y en la etapa de juicio, artículo 348, ¿sí? Bien, dentro de la investigación, la etapa de investigación, tenemos una primera audiencia, ¿sí? La audiencia inicial, llevada a cabo por el juez de control, que este juez no existía como tal a partir, pues, del modelo de justicia penal, acusatorio y oral, ¿sí? Las reformas, artículo 17, párrafo 14 de la Constitución, nos, una de las reformas, pues, precisamente que serán, es mencionarnos que las entidades federativas deberán de contar con jueces de control que garanticen precisamente todos estos aspectos desde el momento de la detención de la persona, puesto que nuestro sistema debe de prevalecer, propiamente dicho, la presunción de inocencia. Y a partir de ahí, pues, esa presunción de inocencia, es importante, pues, que el Ministerio Público utilice y agote todos sus recursos y técnicas jurídicas precisamente para lograr ese esclarecimiento de los hechos y que sea en base de una investigación objetiva, ¿verdad? Y que pues se demuestre, ahora tiene esa facultad, ¿sí? De investigar y de acusar, ¿verdad? A través de una investigación apoyado pues por los peritos y por los policías en los diferentes rubros. La etapa intermedia también la va a desahogar el juez de control, ¿sí? Y tenemos dos divisiones que habíamos mencionado, la parte escrita y la parte oral. Tenemos la etapa de juicio. Bien, dentro de las audiencias que se manejan en esta primera etapa de investigación, puede ser la audiencia de control de la detención, la imputación, la vinculación al proceso, ¿sí? Las medidas cautelares, el plazo de cierre de la investigación, ¿sí? A partir de ahí, pues, esto abarca lo que viene siendo en la etapa inicial, todos estos aspectos. Cabe señalar que mencionábamos hace un momento estos principios rectores constitucionales, porque en total son 10 principios que nos maneja la Constitución, pero estos son 5 principios rectores constitucionales, como es el de publicidad, que nos menciona que las audiencias van a ser públicas, es decir, que todo el mundo tiene acceso a ingresar, pero también la ley nos maneja ciertas excepciones. ¿En qué casos no van a ser públicas las audiencias? Bueno, la misma ley nos menciona que cuando por protección a la víctima, ¿verdad? Para reservar su derecho de protección de la víctima y no ser revictimizada, cuando existan o estén involucrados menores, cuando haya una cuestión de violación, y nos ponen muchos o algunos casos o algunos supuestos en las cuales no van a ser públicas las audiencias, que va a haber una reserva precisamente para proteger la identidad de la víctima o de algunas otras personas. ¿Sí? En la etapa intermedia se llevan a cabo varias etapas también, como es la acusación, los acuerdos probatorios, el ofrecimiento de prueba y la emisión de la prueba. Y en la etapa de juicio, pues son ya los alegatos de apertura, el desahogo de las pruebas, los alegatos de clausura, hasta llegar a la sentencia o al fallo. Las etapas del procedimiento penal tenemos que es la etapa de investigación en la cual se hacen recolección de indicios, evidencias, medios de prueba, ¿sí? Llamados datos de prueba también, sí, de acuerdo al artículo 361, nos maneja datos de prueba, medios de prueba y nos da una interpretación, los datos de prueba, generalmente en la etapa de investigación que van a ser de esos indicios que todavía no tenemos nada comprobado o demostrado o sustentado, ¿verdad? Y todo eso representa dato de prueba. En la etapa intermedia, ¿sí? Se le denomina ya evidencias o medios de prueba, ya hay una comprobación, ya el indicio ya pasó a ser evidencia, ya fue demostrado técnico y científicamente en un laboratorio y ya tenemos un resultado, es un medio probatorio o medio de prueba y al llegar a la etapa de juicio se desahoga precisamente como prueba, ¿verdad? Bien, dentro de la etapa de investigación tenemos los fundamentos en el artículo 212 al 343. Recordemos que estamos pues hablando en la materia de clínica procesal, donde precisamente es toda una
una recopilación, una contextualización de todo lo que viene siendo el procedimiento, ¿verdad? Por eso es importante que vayamos identificando cada uno de los pasos, cada uno de los aspectos que se van a generar dentro de este contexto, y les estoy dando pues el fundamento jurídico a partir del 212 al 343 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Bien, y obviamente pues tenemos el artículo 21, párrafo primero de la Constitución, para dar precisamente este sustento al ordenamiento jurídico, ¿sí?, que se debe dar, pues nos menciona el 21, párrafo primero de la Constitución, que la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público y a las policías. Nos menciona, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función, y que el ejercicio de la acción penal ante los tribunales le va a corresponder pues al Ministerio Público como representante social, ¿verdad? Como un órgano técnico de buena fe, ¿verdad? Perteneciente al Poder Ejecutivo, llamado también representante social. Bien, y pues es que la ley determinará los casos en que los particulares puedan ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Bien, continuamos con este contexto en la investigación del delito. En el sistema penal acusatorio, pues es como les comentaba, a cargo pues del Ministerio Público, sí, la autoridad que va a conducir la investigación, que va a coordinar a las policías, así como a los servicios periciales, para poder acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo pudo haber cometido. Y aquí regresamos pues a los objetos, ¿verdad? Al objeto de la investigación y a ese principio general que nos marca el artículo 20, apartado A, la investigación de los delitos, el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune, que los daños causados por el delito puedan ser reparados, ¿verdad? Y que la investigación debe ser objetiva. Al integrarse en la carpeta de investigación, ya sabemos pues que cambia de averiguación previa a la carpeta de investigación, y dando un contexto o un concepto a lo que viene siendo la carpeta de investigación, pues es ese registro de todas las diligencias y actos de investigación que van a realizar los policías y peritos bajo la conducción y mando del Ministerio Público, ¿verdad? Bien, y que a partir de aquí, pues, dentro de esta cuestión, pues es importante que a partir de la carpeta de investigación, que todos los elementos de cargo y de descargo que tenga a su alcance el Ministerio Público, incluso para determinar si fuese el caso o no el ejercicio de su facultad de investigar, ¿verdad? Como lo son los principios de oportunidad, que los vamos a analizar en un momento más. El Ministerio Público para la investigación tiene a su alcance la aplicación de los criterios de oportunidad, ¿sí? El no ejercicio de la acción penal por causal de sobreseimiento o archivo temporal, así como el desistimiento de la acción penal. En este último caso, hasta antes de la resolución de la segunda instancia. Bien, vamos al artículo 213, Código Nacional de Procedimientos Penales, objeto de la investigación. Como ya lo mencioné y lo cité anteriormente, la investigación tiene por objeto, pues, que el Ministerio Público reúna los indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación en contra del imputado y, sobre todo, procurar que se dé la reparación del daño. Asimismo, en el artículo 214 tenemos diferentes principios en la investigación, como es la legalidad, la objetividad, la eficiencia, el profesionalismo, la honradez, la lealtad y, por último, el respeto a los derechos humanos. Estos principios, quitando o sustrayendo el principio de lealtad, estos 6, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, son principios rectores o son principios que rigen las instituciones de seguridad pública, y aplica pues para estas instituciones donde también incluye lo que viene siendo la Procuración de Justicia
como es el agente del Ministerio Público, también para ellos aplica artículo 21, párrafo 9 de la Constitución, y también nos lo menciona el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿verdad? Pero el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 214, nos inmersa también el artículo de lealtad. ¿Lealtad hacia qué? ¿Sí? Hacia un procedimiento, ¿sí? Lealtad hacia la institución en el sentido de que es creada precisamente para impartir, para procurar justicia, ¿verdad? Y administrarla. Entonces, esos son los fines principales, que el ciudadano tenga la certeza que se le está procurando, impartiendo y administrando justicia, ¿verdad? Bien, en la etapa de investigación, entonces, comentábamos que comprende diferentes fases, la fase inicial y la fase complementaria. Bien, en la fase inicial, ¿cuándo se da? ¿Sí? ¿Cuándo inicia? Cuando tengo conocimiento de un hecho probablemente delictivo, ¿verdad? Cuando es por denuncia, querella o cualquier otro requisito, ¿sí? Cuando se da esa noticia criminis o noticia criminal, ¿verdad? Y obviamente quien va a tener conocimiento, pues es el juez de control, desde la noticia criminal y hasta la imputación. En la investigación criminal, ¿cuándo comienza, mis queridos abogados? ¿Sí? Con la presentación de la denuncia, de la querella o cualquier otro requisito equivalente. Nos dice el artículo 211, que ya lo mencioné anteriormente. ¿Y cuándo concluye? Cuando la persona imputada queda a disposición del juez de control para que se le formule la imputación, ¿sí? El inicio de la investigación. De acuerdo, de este inicio de la investigación, estamos en este contexto, en este preámbulo de análisis, desde dónde se da, ¿sí? Y nos dice el 221 que la investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse por denuncia, querella o cualquier otro requisito equivalente cuando la ley lo exija, y que el Ministerio Público y las policías están obligados a proceder sin mayores requisitos en la investigación de los hechos que tengan pues esta noticia criminal o noticia criminis, ¿verdad? Bien, y haciendo una recopilación que siempre yo pues se los hago a los compañeros, sí, a partir, no como clasificación de las policías, sino en cuestión de atribuciones. Tenemos pues a lo que viene siendo la fiscalía como tal, como institución, como sede ministerial aquí en nuestro estado. Sí, recordemos que a partir de este procedimiento, pues tenemos dos sedes para la investigación de los delitos, la sede ministerial y la sede judicial. La sede ministerial, donde se van a recibir, ¿verdad? A partir de sus áreas de atención temprana, todos esos requisitos que por delitos se ponen a disposición, sí, y en nuestro estado de Jalisco está integrado pues por 6 distritos judiciales, ¿verdad? Anteriormente, antes de este procedimiento, en nuestro sistema anterior, sí, la policía municipal o estatal detenía a una persona y lo presentaba, si era municipal, ante su juez municipal, ¿sí? Y podía tenerlo hasta por 48 horas. En el estado también tenían su área de barandilla, ¿sí? Su área jurídica, donde hacían la calificativa del delito y posteriormente lo ponían a disposición del Ministerio Público, y luego el Ministerio Público, otras 48 horas, lo ponía ante el juez de primera instancia, ¿verdad? Hoy, atendiendo pues estos principios de inmediatez por la comisión de un delito, la persona es puesta a disposición ante el Ministerio Público, ¿sí? Y si lo detuvo policía municipal, si lo detuvo policía estatal o inclusive policía federal, lo va a poner a disposición de la autoridad más cercana, ¿verdad? Y bueno, estamos clasificados o divididos por delitos, por distritos judiciales, perdón, para la atención a los delitos. Fuero común se encargó la policía, la Fiscalía del Estado, aquí en nuestro estado. Fuero federal, la PGR, extinta PGR o llamada FGR, ¿verdad? Bien, entonces, ¿quién recibe los
los delitos, ¿sí? Las denuncias o querellas o cualquier requisito, pues la fiscalía, ¿verdad? Denuncias, querellas o cualquier requisito equivalente, ¿sí? Escritas, ¿sí? Anónimas, verbales, digitales. Cabe señalar, mis queridos abogados, que a partir pues también de la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Que tuvo vigencia en el 2014, hay una cuestión muy importante. El Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 132 crea o especifica 15 obligaciones para la policía, 131, 24 obligaciones para el Ministerio Público. Esto entra pues dentro de un catálogo de contextos en el cual seguirá o se deberá seguir estos preceptos para que precisamente se pueda llevar a cabo una investigación adecuada cumpliendo con estas obligaciones que nos maneja nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Los cuerpos policíacos, ¿sí? Los policías, así como lo maneja pues el artículo 132, fracción primera, ¿sí? La policía podrá recibir denuncias, ¿verdad? Tanto escritas o inclusive anónimas, y deberá informarle inmediatamente al policía, ¿verdad? Al Ministerio Público, perdón, ¿sí? Informar sin dilación y por cualquier medio al Ministerio Público, ¿verdad? Donde el cual pues conducirá la investigación. Tratándose de delitos que deban perseguirse por oficio, bastará para el inicio de la investigación la comunicación que se haga de cualquier persona en la que se haga conocimiento de la autoridad investigadora y los hechos que pudieran ser constitutivos de delitos. Cabe mencionar que si bien se conserva pues el requisito de denuncia o querella del sistema inquisitivo, lo que cambia es que dichos requisitos de procedibilidad pretenden ser menos formales, ¿sí? Comparativamente con lo que se exige actualmente para iniciar la averiguación previa, además de que puedan ser recibidos por los cuerpos policiales. Y precisamente eso es lo que cambia, ¿verdad? De que ya no se integra una averiguación previa, se integra una carpeta de investigación y que antes la persona tenía que llegar y también por eso se le denominaba a este funcionario actuario, ¿verdad? Porque realizaba o se encargaba de generar el acta, ¿sí? Levantar un acta. Ahora, sí, precisamente atendiendo al principio de inmediatez, que inmediatamente la persona tenga la certeza que se le está procurando y partiendo y administrando justicia, pueda realizar esta denuncia al policía, al paso, ¿sí? Al policía en cuanto lo vea por cualquier medio, y ahora el policía pues está obligado a recabar esta información y a realizar todos sus actos de investigación para poder esclarecer los hechos, ¿verdad? Bien, y en la investigación, pues, existen también diferentes operadores que se llevan a cabo, ¿verdad? Bien, los policías, como ya mencionamos, en sus diferentes áreas, ¿verdad? Pertenecientes a seguridad pública, y tenemos pues no le llamemos clasificación, pero sí de alguna manera especificación en las funciones del policía, ¿sí? Hoy se le denomina primer respondiente porque es el policía que tiene conocimiento del hecho y es el primero que por lo regular arriba al lugar donde sucedieron los hechos, tiene conocimiento y está obligado a hacerse cargo y a realizar esos primeros actos de investigación, ¿verdad? Entonces, estos cuerpos de seguridad que pueden ser del municipio, pueden ser del estado, inclusive federales, ¿sí? Este primer policía que tuvo conocimiento en el hecho y cuenta cualquier tipo de policía. En nuestro estado de Jalisco tenemos, por ejemplo, el caso de diferentes figuras policiales, ¿sí? Tenemos pues el policía estatal, policía municipal. Dentro de esta figura en el estado nos podemos encontrar pues que tenemos diferentes rubros y que todos tienen el nombramiento de policía. El agente vial, que ya no es agente, que es policía vial, que ciertamente tiene una especificación o pues sí, una especialización en un área que es sancionar las faltas administrativas por cuestiones viales y todo, pero también tienen una segunda función, una función
pasiva y una función activa, ¿verdad? Pasiva, pues, cuando estoy de manera suspendida, tranquila, realizando vigilancia estacionaria, móvil o mixta, o que estoy en un crucero, que estoy tal, y sucede un hecho delictivo, se da una situación en flagrancia, pues ahí ya paso de ser pasivo a ser activo, porque pues ahí ya puedo investigar y perseguir el delito, ¿correcto? Entonces esta es la función que se da en torno pues a estas diferentes corporaciones, y nos lo dicen los protocolos, que sin el menoscabo o detrimento de sus actividades, sí, pues ellos podrán ser en su momento primeros respondientes, o también se le considera autoridad coadyuvante, ya maneja esta figura el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente de la autoridad coadyuvante, ¿verdad? Que va a ser toda cualquier servidor público que tenga conocimiento del hecho y que pueda realizar estos actos tendientes a colaborar mientras llegan las autoridades competentes o que les competa o corresponda este acto, ¿verdad? Y bueno, este primer respondiente tiene diferentes funciones y atribuciones en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y hay un protocolo precisamente de actuación llamado Policía Primer Respondiente, ¿verdad? En el cual va a realizar actos durante y después de la comisión del probable hecho delictivo, y que ya en este sistema modelo de justicia penal va a poder ser llamado a juicio, ¿verdad? A declarar sobre lo que hizo, sobre lo que realizó o sobre las acciones propias de su función, ¿verdad? Y va a ser presentado en juicio como un testigo experto, ¿verdad? Y bien, tenemos entonces diferentes modelos o figuras de policías. También recordemos que por parte de la Fiscalía, aquí en Jalisco es policía investigadora, en otros estados les llaman policías ministeriales, porque pues dependen pues del Ministerio Público directamente como sus colaboradores directos para la investigación de los delitos, ¿verdad? Entonces, obviamente se pueden apoyar con otras corporaciones policiales, inclusive con los peritos, pues, para las cuestiones que tengan que ver con cuestiones periciales, ¿verdad? Y tenemos una figura más que aparece a partir del Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 10 transitorio del Código Nacional que menciono, sí, donde nos habla de los cuerpos especializados. A la entrada en vigor del presente ordenamiento, las entidades federativas deberán de contar con cuerpos especializados, así nos lo dice, para procesar los indicios, para procesar el lugar del hecho probablemente delictivo. Mientras tanto, no se capacite al resto de las policías para que realicen dicha función. Así nos lo maneja el artículo 10 transitorio, y de tal manera pues que se crea esta figura de la policía con capacidades para procesar el lugar del hecho. Perdón, ¿sí? Y bueno, todos ellos bajo conducción y mando del Ministerio Público. Y también tenemos pues que como auxiliar del órgano encargado de Procuración y Justicia, tenemos a una OPD aquí en Jalisco, ¿verdad? Organismo público descentralizado, como es precisamente el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en el cual pues va a aportar diferentes áreas periciales del conocimiento para ayudarnos al esclarecimiento de los hechos. Y a partir pues de ahí, todos este cúmulo de contextos, de conocimientos y de vigencias que se deben de tener. Bien, ahora nos vamos a lo que viene siendo los actos de investigación, ¿verdad? Artículo 267 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que se considera necesario, pues, que si la policía podrá ser asistido de peritos, ¿verdad? Y bueno, este artículo prevé lo relativo a la inspección y contextualiza un acto de investigación, ¿sí? ¿Qué es un acto de investigación? ¿Sí? ¿O qué es la inspección? La inspección lo define como un acto de investigación para determinar sobre el estado que guardan los lugares, los objetos, los instrumentos o productos del delito. Y nos dice que será materia de inspección todo aquello que pueda ser directamente apreciado o percibido por los sentidos, ¿verdad? Bien,
El Ministerio Público de la Federación y Ministerio Público de las entidades federativas, les mencionaba pues que para los delitos del Foro Federal, es el Ministerio Público de la Federación, y para los delitos del Foro Común, las fiscalías de cada estado, ¿verdad? Bien, así es como a cada una de estas fiscalías como tal, o algunos todavía se siguen llamando procuradurías, les compete la conducción y mando de la investigación de los delitos, y para esto, bueno, van a coordinarse con sus policías y sus peritos. Son pocos los estados que cuentan con sus áreas divididas, como lo es el estado de Jalisco. El estado de Jalisco desde 1998 cuenta con su área pericial, ¿verdad? Instituida pues como una OPD que les mencionaba, ¿sí? Separada pues, que no depende directamente de la fiscalía, ¿verdad? Esto es para darle pues una certeza de alguna manera, que probablemente harán falta otras cuestiones, pues sí, probablemente harán falta otras cuestiones, sí, pero son mínimas. Hay muchos estados que todavía sus peritos los proporcionan sus propias procuradurías, ¿verdad? Lo cual pues no debería ser así. Dentro de este sistema de justicia penal deberían estar separadas cada una de las funciones, precisamente para dar esa certeza de que se está procurando impartir y procurar y administrar la justicia, ¿verdad? Bien, dentro de las policías, los cuerpos de policía especializados en la investigación de los delitos, tenemos también dentro del Foro Federal y del Foro Común, ¿verdad? Algunos los llaman policías ministeriales, ¿verdad? Aquí en Jalisco, su nombramiento es Policía de Investigación, ¿verdad? Bien, estos funcionarios, ¿sí? Pueden ser en el ámbito local o en el ámbito federal, ¿verdad? Bien, y también, pues, como ya lo hemos manejado, dentro de la seguridad pública, ¿sí? Tenemos policías de los 3 niveles de gobierno, municipales, estatales y federales, ¿verdad? Cada quien en el ámbito de sus respectivas competencias, pues, todos van a actuar bajo conducción y mando del Ministerio Público, precisamente para efectos de la investigación en términos que pues nuestra propia Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales así lo ha determinado, ¿verdad? Bien, en el Estado pues tenemos 3 niveles de gobierno en nuestro país, ¿sí? Pues, federal, estatal y municipal, ya se los mencioné, ¿verdad? Bien, tenemos la policía con capacidades para procesar, ¿sí? Que le corresponde, como ya le comentaba, el procesamiento de los indicios o de los elementos materiales probatorios que incluyen en las etapas de identificación, documentación, recolección, embalaje de los mismos, y en su caso se realiza pues la entrega de los indicios a los policías de investigación, dependiendo de cómo vayan a coordinar la investigación. Es importante hacer el distingo pues entre el policía con capacidades para procesar y el perito, ¿verdad? El perito depende pues de un instituto de ciencias forenses, y el policía pues, pertenece a una institución, ¿sí? Solo que va a tener facultades para procesar, y esto nos lo maneja pues el protocolo de actuación del policía con capacidades para procesar, y para esto este policía también preferentemente deberá de cumplir con un requisito que es una certificación que se estuvieron expidiendo a partir del 2014, a partir de ciertas cualidades y ciertos contextos que reunía el policía, ¿sí? Lo certificaban. Hubo certificaciones en el ámbito local y hubo también instituciones extranjeras que colaboran y participan directamente con nuestro país, ¿sí? Para efectos, pues, de certificarlos, ¿sí? Como es la institución denominada ICITAD y USAID, son instituciones que han colaborado con nuestro país precisamente para este tipo de certificaciones y de otras áreas, y no nada más con policías, también con peritos y con ministerios públicos, ¿verdad? Bien, comentaba pues que esta policía con capacidades para procesar participa en estas etapas dentro de su protocolo, y tenemos la policía de investigación o policía investigadora, que le corresponde coordinar, verificar las actividades de las diferentes instituciones en el lugar de intervención,
pues obviamente bajo la conducción y mando del Ministerio Público, ya lo hemos comentado en un sinfín de veces, y en su caso, pues entregar el lugar de la intervención a la policía con capacidades para procesar, para que procese, ¿sí?, los indicios y pues se coordinen en la investigación. Asimismo, pueden ellos recibir los indicios, objetos, instrumentos del delito para su puesta a disposición o precisamente en términos de la coordinación, ¿sí? Hay indicios pues que pueden perder si se dilata su proceso, valor probatorio, sí, dependiendo del tipo de indicio, si es biológico, si es químico, pues deberá llevar un proceso y por eso esta coordinación, ¿verdad? Unos procesan y otros van retirando los indicios y colocarlos, pues los indicios pueden tener tres destinos: la bodega de indicios, o ponerlo a disposición del Ministerio Público que posteriormente lo arriba, ¿sí? Y el laboratorio, ¿verdad? Entonces, pues es una coordinación que deberá de generarse en todos estos contextos para que pueda integrarse adecuadamente la investigación. Esto va a depender pues de la coordinación que propiamente dicho tenga el Ministerio Público con las instituciones policiales que va a tener a su cargo, ¿verdad? Bien, tenemos también un artículo muy importante, muchachos, y que es importante señalarlo, pues, es el 217, ¿sí? Que nos dice que el Ministerio Público y las policías deberán de dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos y que podrán utilizar cualquier medio que permita garantizar que la información recabada pues sea completa, sea íntegra, exacta, y así como el acceso a la misma y por parte de los sujetos que de acuerdo pues a la ley tienen derecho a exigirlo, ¿sí? Y que también nos menciona que cada acto se deberá llevar por separado, ¿sí? Y se firmará o será firmado por quienes hayan participado o intervenido, que si no quieren, si no pudieran firmar, pues se imprimirá su huella digital. Y en el caso de que esto no sea posible o la persona se niegue a imprimirlo, su huella, será constar el motivo. Bien, por eso es que aquí al principio de las investigaciones se generaron una serie de registros y de actos y actas de investigación, ¿sí? Atendiendo pues este artículo que nos dice que cada acto deberá llevarse por separado. Ahorita se ha procurado que dentro del IPH, el informe policial homologado, ¿sí?, contenga toda esa información y ahí se agregue y ahí ya vienen hasta los anexos de todas las acciones que se van a realizar. De tal manera que un IPH pues es un formato, ¿sí?, en el cual se van a integrar diferentes aspectos, ¿sí?, desde el inicio de la investigación, ¿verdad? Bien, esta parte pues es muy importante pues porque nos comenta o nos da un contexto a seguir dentro de todo cúmulo de información que si se fijan, pues aparentemente no ha cambiado mucho, pero ahora se pretende que todo sea un poco más técnico, un poco más científico, con cuestiones pues más transparentes sobre todo, ¿verdad? Para que las personas sientan la certeza que realmente se está procurando impartirles justicia, ¿verdad? Bien, el Ministerio Público también reúne o tiene una cualidad como investigador, como agente investigador, porque pues también va a utilizar, probablemente no va a estar en el lugar, pero sí va a coordinar, sí va a estar involucrándose, llenándose de ciertos funcionarios para que le atribuyan información y le doten de información técnica y científica, ¿verdad? Bien, este Ministerio Público como tal tiene un sinfín de funciones. Recibe denuncias escritas o anónimas, así nos lo maneja el 131, ¿sí? Y bueno, digitales también, ya se cuenta, al menos aquí en el estado, con áreas en el cual se pueden realizar de forma digital presentación de denuncias, ¿sí? Bien, tiene que vigilar que se cumplan y que se resguarden y que se cuiden y que se protegen los derechos humanos. Tiene que tomar decisiones o decidir sobre los criterios de oportunidad. Tiene que determinar, ¿sí?,
si va a haber archivo temporal en el ejercicio de la no acción penal y ejercer la facultad de no investigar, pero esto tiene que justificarlo y sustentarlo. Tiene que garantizar la seguridad y el auxilio de las personas ofendidas, de las víctimas, de testigos, de peritos, de magistrados, de jueces, de público en general, agentes ministeriales, ministerios públicos, policías también, y en general de todos los sujetos que intervienen en el proceso. Esta parte es importante, ¿verdad? Porque muchas veces pues quedan protegidas estas personas que de alguna manera estuvieron ahí a cargo de la investigación y arriesgaron, ¿verdad?, su vida. Tiene que ordenar o supervisar que no se pierdan, que no se destruyan, que no se alteren los indicios, ¿sí? Tiene que cuidar y dar cumplimiento, puede seguir cabalmente, puede ser cumplimiento con de los protocolos, ¿sí?, de preservación y procesamiento. Tiene que instruir a los policías a que actúen pues bajo los principios de legalidad, de objetividad, de eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, ¿sí? Otros principios más como son la pertinencia, la suficiencia, la contundencia, ¿verdad? Y de todas las diligencias o actividades que realicen en la investigación, ¿verdad? Ordenar también, estamos hablando del Ministerio Público, detenciones o retenciones de los imputados, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público, bueno, pues también aquí, por caso urgente, puede ordenar una detención. Caso urgente se contempla en la Constitución, el artículo 16, párrafo sexto, y entra dentro del contexto de los tres tipos de detenciones: mandamiento judicial, flagrancia y caso urgente, ¿verdad? 16, párrafo sexto de la Constitución y el 150 Código Nacional de Procedimientos Penales, que va de la mano, que emana de la Constitución, ¿verdad? Bien, la retención es muy importante esta parte, ¿verdad? Porque precisamente es el Ministerio Público quien tiene la facultad de retener, ¿sí?, por no más de 48 horas. Caso de delincuencia organizada, pues puede ser la duplicidad, ¿verdad? Caso de menores son 36 horas. Y el Ministerio Público, precisamente él es el quien tiene la facultad de retener. Artículo 16 de la Constitución, párrafo 10º. Muy bien, ejercer la acción penal, solicitar medidas cautelares, ¿sí? Y también puede promover la utilización de los mecanismos alternativos o métodos alternos de solución de controversias, los llamados MACs, y solicitar desde luego la reparación del daño. Perdón, y a partir de ahí, pues diferentes actos en la investigación que va a poder desarrollar y va a poder llevar a cabo, ¿sí? El Ministerio Público ordena, conduce, instruye, coordina y manda, ¿sí? A los cuerpos de seguridad pública, a la policía investigadora, ¿sí?, a la policía con capacidades para procesar y al perito como auxiliar del Ministerio Público. Bien, estamos pues hablando de este contexto de clínica procesal en la cual es importante, mis queridos abogados, que llevemos pues esta secuencia de todos los diferentes actos en las diferentes etapas del procedimiento que se van a llevar a cabo. Ahora vamos a hablar de la policía investigadora como agente investigador de los delitos y cuáles son las atribuciones o facultades que tiene. Estoy hablando del policía investigador como auxiliar directo del Ministerio Público. Recibe denuncias y denuncias anónimas, ya lo mencionamos, de acuerdo al artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tiene que evitar que se realicen delitos o que haya mayores consecuencias. Artículo 132, fracción cuarta, obligaciones del policía, ¿sí? Evitar que se sigan cometiendo los delitos o que estas acciones traigan consecuencias ulteriores. A eso se refiere esta parte que está tutelada en el 132, fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asegurar bienes de la investigación de un delito, ¿sí? Poder practicar
las inspecciones, investigaciones, reportar al Ministerio Público y en los casos que requieran inspección judicial, pues a través del Ministerio Público, vigilar el cumplimiento del respeto a los derechos humanos, ¿sí? Preservar el lugar de intervención, preservar los indicios, dar aviso al Ministerio Público o en su caso a la policía con capacidades para procesar, ¿sí? Bien, cumplir con los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales. 132 obligaciones del policía, fracción 13, ¿sí? Dar cumplimiento a los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales. Bien, realizar sus informes, ¿sí? De acuerdo pues a lo que la ley nos especifica también. Proporcionar atención a las víctimas, artículo 132, fracción 12 también, ¿verdad? Y si se fijan, pues todo esto va relacionado pues con un cúmulo de obligaciones que tiene el Ministerio Público, ¿verdad? Y no nada más a las víctimas ofendidas, sino que también pues a los testigos, ¿verdad? Es importante también conservar la integridad del testigo. Realizar entrevistas, por supuesto, artículo 132, fracción 10, entrevistar a las personas o a los testigos. Bien, 132, fracción 10 les comentaba, informar al Ministerio Público, informar sin dilación y por cualquier medio al Ministerio Público sobre las detenciones e inscribirlas en el registro, bueno, los registros que para ello tiene efecto. Artículo 132, párrafo sexto del Código Nacional de Procedimientos Penales. La policía de los tres cuerpos policíacos o de los tres órdenes de gobierno tienen una función de investigadoras, ¿verdad? Bien, actúan bajo conducción y mando del Ministerio Público, ¿sí? Pero pues reciben denuncias escritas o anónimas, realizan actas, ¿sí? Realizan entrevistas, auxilian, vigilan, protegen el lugar, ¿sí? Con el fin de evitar pues que se pierdan los indicios, ¿sí? Y todos los elementos materiales, ¿verdad? A través de los diferentes protocolos que deben de realizar, ¿sí? Da auxilio a las víctimas, ¿sí? Y conserva, protege y realiza diferentes actos investigativos que le van a permitir precisamente auxiliar al Ministerio Público. Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado como su defensor, así como la víctima o ofendido podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que se consideren pertinentes, útiles para el esclarecimiento de los hechos. El policía, el Ministerio Público, ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en el plazo máximo de 3 días siguientes a la fecha en que haya formulado la petición al Ministerio Público. Artículo 216, proposición de actos de investigación. Bien, y también, mis queridos abogados, es importante pues que el abogado actual, ¿sí? El maestro ya en sistema penal como lo van a hacer ustedes, ¿sí? Tiene que llevar o tiene que realizar diferentes acciones o actos multidisciplinarios, ¿verdad? Es importante pues que el maestro, ¿sí? Ya se convierte prácticamente en un científico en la investigación, en un científico del derecho, ya va a poder tener y aportar, o deberá de tener y aportar herramientas más fehacientes, más útiles, y por ello tendrá que ser multidisciplinario, no todólogo, multidisciplinario, ¿sí? Plurifuncional en diferentes aspectos, ¿verdad? Y tiene que conocer, tiene que saber también de criminalística y de diferentes aspectos. Bien, tenemos dentro de las técnicas de investigación, pues la cadena de custodia. Es importante conocer de cadena de custodia, saber cuál es su fundamento, cuáles son sus etapas, cuáles son los supuestos, porque pues toda esta participación que se va a tener en los diferentes rubros, pues nosotros la podemos debatir,
por cualquiera de los lados que estemos, si estamos por parte de la Fiscalía o si estamos en la defensa, en la Defensoría Pública o privada, ¿verdad? Es importante pues que tengamos este contexto de conocimiento. Sí, aquí se abre una pregunta, se abre esta pregunta, ¿qué es la cadena de custodia, verdad? Bien, muy importante, artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sistema de control y registro que se aplica a los indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación en lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Y es importante pues que a partir de esto, ¿sí? Pues nosotros identifiquemos, conozcamos cuándo inicia la cadena de custodia, cuándo termina, qué es, porque luego confundimos con el registro de cadena de custodia. El registro de cadena de custodia es un acto, ¿sí? Es un documento y la cadena de custodia como tal, ¿sí? Es un procedimiento, ¿sí? Es un procedimiento que implica obviamente la documentación, pero que también tiene que ver con todas las personas que intervienen en esto, ¿verdad? El aseguramiento, el registro de los bienes asegurados, bienes, instrumentos, objetos o productos del delito, en el que existan huellas o pudieran tener relación con este, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, a fin pues de que no se alteren, de que no se destruyan, ¿sí? O que no desaparezcan, y para esto pues existen varios principios. El principio de mismidad, que se refiere a que todo aquello que se resguardó, se cuidó, se protegió, se embaló, ¿sí? Corresponda al dato que tenemos, que no se pierda esa mismidad, ¿sí? Que vaya esa identificación del principio de trazabilidad, que es el mano que va a llevar ese indicio, ¿verdad? Entonces, y en ese contexto, pues, nosotros tenemos que tener ese conocimiento pleno de cómo funciona, de cómo opera, cuáles son los supuestos de cadena de custodia, por qué se pueden dar, ¿sí? Nos referimos, pues, a que los supuestos de cadena de custodia se pueden dar de tres diferentes formas, ¿sí? Unos por localización, otros por descubrimiento y otros por aportación, ¿verdad? Bien, y bueno, algo muy importante que también tenemos que identificar, ¿verdad? Y que tenemos que identificar en el aspecto de que saber que para estos funcionarios en materia de seguridad pública, el artículo 251 nos manejan actos de investigación, ¿sí? Que requieren y que no requieren autorización del juez de control. 251 los que no requieren autorización del juez de control, que tienen una autonomía propia de ejercer estos actos de investigación propiamente dicho, ¿verdad? La inspección del lugar del hecho del hallazgo, la inspección distinta al lugar del hecho del hallazgo, la inspección a personas, la revisión corporal no requiere una autorización judicial como tal, la inspección de vehículos, levantamiento e identificación de cadáver, la aportación de comunicaciones entre particulares, ¿sí? Y los demás que expresamente puedan ser manejadas, pues, y que no requieren el control judicial, ¿verdad? Bien, tenemos, aparte de estas, tenemos el reconocimiento de persona, la entrega vigilada, a las operaciones encubiertas, en el marco de una investigación, el término que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el procurador, ¿verdad? Estos actos propiamente pues los maneja la policía de investigación, ¿verdad? En el cual pues realiza diferentes estrategias para poder realizar estos actos investigativos. La entrevista de testigos, ¿sí? Recompensas indeterminados en los términos de los acuerdos, ¿sí? Que se lleven a cabo por el procurador o fiscal, ¿sí? Y tenemos también en el 252 actos de investigación que sí requieren autorización del juez. La exhumación de cadáver, las órdenes de cateo, la intervención de comunicaciones privadas, ¿sí? La toma de muestras o fluido corporal, vello, cabello, extracciones de sangre u otros análogos cuando las personas requieran, excepto de la víctima o ofendido, se niegue a proporcionar la misma. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquella se niegue a ser examinada y pues las demás que nos maneje las leyes aplicables vigentes, ¿verdad? Bien, y a partir de aquí de todo este preámbulo que estamos haciendo, estamos en la etapa de investigación, fíjense, ¿verdad? Y estamos haciendo pues un recuento de todas estas cuestiones
dentro de este proceso de clínica procesal, porque es importante identificar todos los aspectos que nos enmarca el procedimiento y en qué etapas y cuándo y de qué forma debemos hacerlo, ¿verdad? Bien, las formas de terminación de la investigación: facultad de abstenerse de investigar, el archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal y los criterios de oportunidad, ¿verdad? Bien, como antecedente de la investigación, podemos pues manejar que todo el registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve de sustento para que se aporten datos de prueba. Los datos de prueba, mencionemos y recordemos que únicamente pues se dan en la etapa de investigación. Datos de prueba en la etapa intermedia son medios de prueba y se van a presentar o a ofrecer como prueba en la etapa de juicio. En la etapa de investigación se desarrolla una serie de instituciones jurídicas de especial importancia, ¿sí? ¿Cuáles son? Determinaciones de medidas cautelares, reales y personales, la posibilidad procesal de solicitar la reparación del daño, el ejercicio de la justicia restaurativa por parte del Ministerio Público y diferentes actos, ¿verdad? Bien, dentro del ejercicio de la acción se inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, por el cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación, ¿sí? Bien, y que dentro de este contexto vamos a analizar diferentes aspectos. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en el que se lleve a cabo pues la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de un orden de aprehensión. El proceso dará inicio con una audiencia inicial y terminará con la sentencia, ¿sí? Para esto, pues obviamente va a llevar diferentes acciones, actos, diligencias, etcétera, etcétera. Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia en la oportunidad debida para poder preparar una defensa técnica adecuada. En el caso del Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a obtener las copias que podrán permitir, pues, podrán acudir ante el juez de control directamente para que resuelva lo conducente, ¿sí? Artículo 219, ¿verdad? Acceso a los registros de la audiencia inicial, ¿sí? Bien. En la etapa de investigación, la audiencia inicial tenemos por oficio, por denuncia o por delito flagrante, ¿sí? Artículo 307, audiencia inicial. En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales. Si no se le hubiera informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención. Si correspondiere, se formulará la imputación y se dará la oportunidad de declarar al imputado. Se resolverá sobre las soluciones de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo de cierre de la investigación. Estamos analizando los aspectos que tienen que ver precisamente con todo este procedimiento desde el inicio de la investigación hasta que llega a juicio. Entonces es importante no perdernos de todo este contexto y de toda esta cronología que estamos manejando. La víctima o ofendido y su defensor jurídico podrán tener acceso a los registros, ya comentamos, ¿verdad? En cualquier momento de la investigación. Y bueno, pues esta audiencia debe concurrir al Ministerio Público, el imputado, su defensor, la víctima, ofendido, el asesor jurídico, podrán asistir entre sí, así si así lo desean, en presencia, y no será requisito de validez de la audiencia. Algo muy importante que tenemos que mencionar, mis queridos abogados, ¿sí? El artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos maneja 8 sujetos del procedimiento, llamados sujetos procesales.
o sujetos del procedimiento penal. 8 funcionarios en los diferentes rubros. Artículo 105. Víctima u ofendido. Asesor jurídico. El imputado. Defensor público. Ministerio público. Policía. Órgano jurisdiccional y lo que viene siendo la unidad de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso. Son 8 los sujetos procesales, o también hay quienes les denominan en algunas partes operadores jurídicos. Es importante y vamos a hacer un análisis también de todo este contexto, si lo vamos a retomar en un momento más. ¿Sí? Dentro de la audiencia inicial tenemos el control de legalidad, si la detención correspondiere, la formulación de la imputación, la oportunidad de declarar del imputado, se va a resolver sobre las soluciones de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación, y esto que comenté antes, que se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares, es de acuerdo al artículo 19, que se realicen, se dé el término constitucional de 72 horas o 144, de acuerdo al artículo 19 de la Constitución, y las medidas cautelares también, ¿verdad? También en el 19 se integró también la cuestión de los tipos de delitos en los cuales puede ser obligatoria o oficiosa la petición de medidas cautelares, como es la prisión preventiva para el imputado, ¿verdad? Bien, en el control de la legalidad de la detención, se habla pues también de la oportunidad para declarar, de la formulación de la imputación, ya lo mencionaba, se resuelve sobre la vinculación a proceso, si se vincula o no, medidas cautelares, ahí mismo se dictan, y tenemos una figura como la UMECA, pues que ya lo comentaba, unidad de medidas cautelares, que van a tomar nota de todas las medidas con una vez que las haya impuesto el juez, y van a supervisar que realmente se hayan cumplido cabalmente con ellas, de acuerdo al artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En una segunda fase, pues, de la investigación, cuando ya se han reunido todos los datos que se establecen y se ha cometido un hecho delictivo y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, el Ministerio Público va a poder solicitar al juez que esta persona investigada sea sometida a proceso, pudiendo continuar con la investigación bajo el control judicial, aún después de que haya quedado vinculado al proceso. ¿Sí? Bien, y nos vamos a la formulación de la imputación, que es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado en presencia del juez de control, y que se desarrolla en contra de él una investigación, ¿sí? Y respecto a uno o varios hechos que la ley señale como delito. Y a partir de ahí, pues, es que se le llama imputado, ¿verdad? Se le formula la imputación. Obviamente es en la etapa de investigación, y tenemos el artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos habla precisamente de las denominaciones, y nos dice, se le denominará genéricamente imputado a la persona que sobre ella haya recaído una imputación formulada por el Ministerio Público en presencia del juez. Se le denominará genéricamente acusado sobre quien se haya recaído una acusación en su contra, y se le denominará sentenciado a aquella persona que se le haya sentenciado, que la sentencia no haya sido declarada firme, ¿verdad? Hay una traducción que se le da en el Código Nacional. En la etapa de investigación es imputado, en la etapa de intermedia es acusado, y en la etapa de juicio sentenciado, ¿verdad? Bien. La investigación complementaria, estamos en esta parte, se comprende desde la formulación de la imputación, y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Bien, en esta fase complementaria, ¿sí?,
tenemos diferentes aspectos. Bueno, mencionar pues que esta parte de del juez de control, sí, participa desde la etapa de investigación inicial hasta la etapa intermedia, ¿sí? Entonces, todas estas tiene que ver el juez de control. Ya para la etapa de juicio, ya es otro juez o otro tribunal, puede ser unitario o puede ser colegiado, ¿sí? Bien, después de que el imputado haya emitido su declaración o manifestación, su deseo de no hacerlo, ¿sí? Se puede abstener o no puede mencionar nada, el agente del Ministerio Público va a solicitarle al juez de control la oportunidad para discutir sobre las medidas cautelares en su caso y posterior a solicitar la vinculación a proceso. El juez de control va a cuestionar al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación o proceso en la audiencia o dentro de las 72 horas que comentaba. Le va a decir, desea que se le vincule a proceso o desea acogerse al término constitucional de 72 o 144 horas. Consúltelo con su abogado y ahí el abogado precisamente le va a decir si lo pide, no lo pide, etcétera, etcétera, ¿verdad? En el auto de vinculación a proceso, el juez de control, a petición del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso siempre que nos vamos a diferentes puntos. Uno de ellos sería, bueno, que ya se haya formulado la imputación previamente, que se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar, ¿sí? Ya si no quiere hacerlo, pues ya es otra cosa, pero se le menciona siempre esa parte. Sobre los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, ¿sí? Se desprenderán los datos de prueba que se establezcan que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, de que se actualice una causa de extinción o de la acción penal, ¿sí? O excluyente del delito. Y en caso de que no se reúna alguno de estos requisitos previstos en el Código Nacional, el juez de control dictará el auto de no vinculación, no lo vincula, ¿sí? Del imputado a proceso y en su caso ordenará la inmediata libertad del imputado, pero lo cual revocará las providencias precautorias de medidas cautelares anticipadas que se hubiesen decretado, ¿verdad? Esa parte también es muy importante. El plazo de cierre de la investigación complementaria, el juez de control, antes de finalizar la audiencia inicial, determinará, previa propuesta de las partes, el plazo de cierre de la investigación complementaria. ¿Cuánto tiempo requiere usted, Ministerio Público, para el cierre de su investigación? No, pues tanto tiempo. Usted, defensor, no, pues tanto tiempo, ¿verdad? El Ministerio Público, pues va a querer prolongarlo más tiempo por lo regular. El defensor, pues obviamente va a querer que sea en el menor tiempo posible y por lo regular, en muchos casos, el juez se va a la media, ni para ti ni para ti, pues en tanto tiempo nos vemos, ¿verdad? Bien, y bueno, el juez de control fija el plazo, ¿sí? A partir de fijado el plazo, pueden ser, para el cierre de la investigación, máximo 6 meses, ¿sí? En delitos cuya máxima pena no exceda de 2 años, ¿sí? Y se excede de 2 años, ¿sí? 2 meses. Bien, ya una vez que se trajo toda esta circunstancia y toda una vez cerrada la investigación como tal, estamos hablando de la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los 15 días siguientes deberá solicitar pues el sobreseimiento parcial o total, si ese fuese la causa, solicitar la suspensión del proceso, también si se establecieron todos los puntos o en su defecto formular la acusación. Y finalmente la investigación concluye al expirar el plazo en el que el juez haya fijado al Ministerio Público para el cierre de la investigación, ¿sí? El momento en el cual el Ministerio Público deberá formular su acusación y así continuar con la siguiente etapa del proceso. El tiempo en que el juez otorgue el Ministerio Público para cerrar la investigación, su investigación debe pues atender diferentes características del caso en concreto, el tipo de delito, la posibilidad de tener más pruebas,
si se dictó prisión preventiva, etcétera, además de atender los límites temporales que establece la Constitución, ¿verdad? Bien, y no perder de vista, pues, las medidas alternativas que se puedan dar. ¿Cuáles son? Bueno, pues no todas ellas pueden llegar a juicio, ¿verdad? Pues el sistema permite esta facilidad de poder poner fin al proceso buscando diferentes viabilidades, ¿verdad? Donde el acusado y la víctima pues tengan el acceso a la justicia, ¿verdad? Tenemos los criterios de oportunidad, tenemos la justicia alternativa, tenemos la suspensión condicional del proceso y bueno, diferentes aspectos que podríamos mencionar. Dentro del criterio de oportunidad, el Ministerio Público puede no acusar al imputado si repara el daño a la víctima, que es uno de los fines principales del procedimiento. ¿Sí? Si manifiesta su falta de interés en dicha reparación, pues también puede desistir si el delito es de mínima afectación, el imputado sufrió un daño grave al cometer el delito o si el inculpado colabora en la investigación de un hecho más grave, ¿verdad? Entonces, bueno, todas esas partes se pueden valorar, mis queridos abogados. La justicia alternativa, bueno, pues es un método para lograr un acuerdo entre las partes, para reparar el daño, el cual debe de ser auxiliado por especialistas en mediación, pues muchos les llaman facilitadores en materia penal, ¿sí? Y en otras materias les llaman prestadores de servicios, que son los mediadores, ¿verdad? Especialistas en mediación o en conciliación, pues hay 4 rubros en las cuales se pueden dar estos métodos alternos: mediación, conciliación, negociación y arbitraje, ¿verdad? Bien, la alternativa no aplica cuando el acusado haya recurrido a un acuerdo ya previamente, ¿sí? Si ya tuvo o acordó ya un acuerdo, ya no valdría esa parte, ¿sí? Siempre y cuando sea la misma causa, ¿sí? O cuando se trate pues de un caso donde existe un interés público importante, como delitos que atentan contra la seguridad nacional, etcétera, ¿verdad? Tenemos la suspensión condicional del proceso. Las personas que por primera vez cometa un delito no grave podrá solicitar al juez de control la suspensión de juicio a cambio de aceptar la culpa y comprometerse pues a indemnizar sobre todo o a reparar el daño causado y asumir todas las condiciones que le vaya a imponer el juez para esta parte, ¿verdad? Bien, y pues volviendo al artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quisiera hacer un paréntesis muy importante porque es un preámbulo en el cual nos va a permitir un acceso generalizado y quiero pues manejarles este contexto. Tenemos artículo 105 Código Nacional de Procedimientos Penales, sujetos del procedimiento penal. ¿Y a qué se refiere esta parte? Perdón. Se refiere, bueno, víctima o ofendido. El artículo 108 de la Constitución nos habla de concepto de la víctima y ofendido, ¿sí? Nos habla de un sujeto pasivo de la víctima sobre el cual recayó el daño y del ofendido, pues, la persona que tiene el bien jurídico tutelado, ¿verdad? 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que vayan generando sus retroalimentaciones. 109 nos da un concepto de la víctima, nos conceptualiza, que es nos da, perdón, lo que viene siendo derechos que tiene la víctima. Y no nada más nos vamos a basar en los derechos que nos está manejando el Código Nacional. Tenemos que en el artículo 20 de la Constitución, apartado C, nos enumera o nos enmarca también los derechos de la víctima. Y tenemos una ley general de víctimas. Esta ley general de víctimas nos maneja en su artículo 7, nos maneja una serie de derechos también, ¿sí? Hacia la víctima. El 120 nos maneja las obligaciones que tienen todos los servidores públicos en cuestión de víctimas, ¿verdad? Referente a las víctimas. Todos los servidores públicos, no nada más policía, ministerios públicos, etcétera. Cualquier servidor público, ¿sí? Nos obliga a 120 a generar, ¿sí? Este auxilio y esta protección
a la víctima. Tenemos también el 123 de la Ley General de Víctimas, donde nos habla específicamente de las obligaciones que tienen los ministerios públicos hacia la víctima. Y el 127, policías, las obligaciones que tiene el policía hacia la víctima. ¿Sí? Muy bien. Entonces, parte de todo un contexto específico, toda esta circunstancia de la víctima, ¿verdad? Les recuerdo pues que tenemos una ley general de víctimas y que también dentro de esta ley, en el artículo 5, nos habla de la dignidad humana, principalmente partiendo de este contexto, ¿verdad? Que es un principio y valor base y de todos los demás, ¿sí? Principio, valor, derecho, base y condición de todos los demás, y que implica pues la comprensión de todas las autoridades y de los particulares, y de no ser víctima, pues, por cuestiones de género, por cuestiones de raza, de lengua, de color, de etnia, etcétera, ¿sí? Hacia estas personas, ¿no? Entonces, recordemos pues que nuestro sistema es muy, eh, muy garantista en ese sentido, ¿verdad? Tenemos el asesor jurídico. El asesor jurídico a partir del artículo 110, el asesor jurídico, Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene que ser un abogado en derecho con cédula profesional, ¿verdad? Que puede intervenir en cualquier parte, en cualquier etapa del procedimiento a favor de la víctima y que va a realizar diferentes actos o diferentes acciones a favor de la víctima. Y la principal razón es buscar la reparación del daño, ¿verdad? Bien, tenemos como sujeto procesal, el tercer sujeto procesal, ya hablamos del primero, la víctima, ya hablamos ofendido, ya hablamos del segundo sujeto procesal, que es el asesor jurídico, que va a asesorar propiamente a la víctima. Tenemos el imputado como tal, pues con una serie de derechos, desde el artículo 20 constitucional, ¿sí? Apartado B, derechos del imputado, ¿verdad? Y el Código Nacional nos hace dos clasificaciones, ¿sí? El 113 como derechos del imputado y el 152 como derechos de la persona detenida, ¿verdad? Entonces es importante distinguirlos, analizarlos, y yo les digo pues a los compañeros policías que disciernan cuando son derechos del imputado y cuáles son derechos del detenido y cuál es esa diferencia que se puede dar precisamente para el momento. Hay una cartilla de derechos, pero junta o une derechos de la Constitución, del 113, entonces sí es importante que analicemos cuáles son esos derechos que les vamos a leer a partir de que la persona se detiene, se le restringe de su libertad para poderla poner a disposición por la probable comisión de un delito, ¿verdad? Bien, tenemos entonces todos estos requisitos de cuál y esos derechos y garantías que tiene el imputado. Tenemos por otra parte los derechos, bueno, hablando en otro término, del que imputado, que esta persona detenida, a partir del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la reforma constitucional que se dio el 18 de junio del 2008, ¿sí? Entra esta figura, el defensor público como tal. Público, no defensor de oficio, no abogado de oficio, sino un defensor público, que emana del artículo 17 constitucional, penúltimo párrafo, de forma constitucional, de ahí emana, e institucionalmente, en Jalisco, para delitos de foro común, sí, lo provee la Procuraduría Social. Para delitos del foro federal, sí, la Defensoría Pública Federal, ¿verdad? Y que nos dice, pues, el 115, que en cualquier etapa del procedimiento el defensor público podrá, pues, asesorar al detenido, ¿sí? Y podrá ser público o podrá ser privado, ¿verdad? Si no tiene dinero para que se cubra este requisito, el Estado se lo va a conceder sin mayor requisito, ¿verdad? Bien, y una serie de obligaciones que va a tener el defensor público dentro de este contexto, ¿verdad? Tenemos al Ministerio Público también como un sujeto del procedimiento penal o como un operador jurídico, sí, que sus obligaciones emanan del artículo 21, párrafo primero,
La investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público y a las policías, los cuales actuarán bajo conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función, ¿verdad? Y que el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 127, ¿sí? Nos habla de las competencias, y el 131 de las obligaciones, y nos enmarca 24 obligaciones, ¿verdad? Bien, tenemos también el policía como sujeto procesal o como operador jurídico, con obligaciones desde el 21 de la Constitución, aparte también de lo que nos maneja los tratados internacionales también para el policía, ¿verdad? Que son muchos. 21 Constitucional, párrafo primero, la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público y a las policías, los cuales actúan bajo conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Y nos vamos también al artículo 21, párrafo noveno. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, de los estados y de los municipios, que comprende como fines la prevención de los delitos, la investigación, la persecución para hacerla efectiva, sanción de faltas administrativas, ¿sí? Y por ahí estaba antes de la reforma también la reinserción social de una persona, que ahora nos lo establece el 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y a partir de ahí también tenemos entonces que estos funcionarios actuarán bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, recordar pues que un cúmulo de derechos y de obligaciones, más de obligaciones hacia el policía, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿verdad? Artículo 40, ¿sí? Nos habla de un cúmulo de obligaciones que va a tener, el 43 a realizar pues los IPHs y todo eso, ¿verdad? Y esta ley pues nos maneja diferentes esquemas en las diferentes escalas en las que actúa el policía de los diferentes órganos, es una ley general, ¿sí? En los diferentes niveles de gobierno y en las diferentes áreas de operatividad. Bien, tenemos también entonces como siguiente sujeto procesal, ¿sí? Lo que viene siendo el órgano jurisdiccional, ¿sí? El séptimo sujeto procesal, órgano jurisdiccional. La creación a partir del nuevo sistema de 3 figuras de jueces. El juez de control, que ya lo comenté, que emana pues del 16 párrafo 14, ¿sí? Que participa en la etapa de investigación y en la etapa intermedia con sus diferentes intervalos. Y el juez de oralidad, en la etapa de juicio, que puede ser unitario un juez, que puede ser colegiado 3 jueces, si es colegiado, juez presidente, juez relator y tercer juez interviniente. Bien, y tenemos el Tribunal de Alzada, así nos lo maneja el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Bien, y por último tenemos la unidad de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso a prueba, lo que viene siendo la unidad de medidas cautelares, ¿verdad? Aquí en Jalisco lo maneja la Fiscalía de Reinserción Social y lo que viene siendo en materia federal, ¿sí? Lo manejaba hasta hace poco la Policía Federal. Bien, con esta parte concluimos la intervención de su servidor en esta primera etapa. Nos estaremos comunicando y enviando más información para continuar con esta materia que es clínica procesal. Agradezco mucho su participación, su colaboración y la atención hacia su servidor. En nombre de la Universidad de Innovación y Servicios, les damos las gracias y continuamos más adelante con nuestros temas. Buenas noches.